Dice la palabra, les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda y miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. El mensaje de hoy, los hermanos, ya puesto como título mi hermano: la falsa religión y sus víctimas. Gracias por la oportunidad de hablar. Gracias a Dios, hermanos, que podemos abrir la palabra con libertad y poder estudiarla. Gracias a Dios que ya hemos estado avanzando bastante en el libro de Marcos. Todavía nos falta, vamos a estar el resto del año y todavía parte del año siguiente estudiando el Evangelio de Marcos. Vamos a hacer una pausa sobre este libro en Navidad para estudiar y hablar sobre el Adviento, sobre buenas nuevas y la venida de Cristo. Pero hoy vamos a hablar sobre la religión y sobre sus víctimas. Y hemos estado trabajando mucho sobre este tema, ¿no? Pues otra vez va el hermano otra vez sobre lo mismo. Y no sé por qué, pero el Señor es lo que dice en su palabra, es lo que está hablando hacia nosotros, ¿no? Ahora, este pasaje es un pasaje corto, solamente tiene 8 versículos, y tal vez muchos no los relacionan entre sí, porque del 38 al 40 parece que dice una cosa. Tiene su pasaje paralelo tanto en Lucas como en Mateo. Y luego también del 41 al 44 pues habla sobre esta ofrenda de la viuda. Y mucha gente no los puede ver juntos. Pero y hemos escuchado sermones y clases sobre la viuda que lo dio todo. Hoy también lo vamos a considerar, pero a la luz de todo el pasaje y todo lo que hemos estado estudiando. Así que debemos primero considerar la advertencia de nuestro Señor Jesús sobre los falsos maestros en los versículos 38 al 40. Y Jesús habla constantemente sobre los falsos maestros. Y a lo largo de este estudio en Marcos hemos estado aprendiendo, y espero que seamos conscientes, de que siempre ha habido y siempre habrá falsos maestros. Gente que enseña mentira, profetas mentirosos, engañadores religiosos, predicadores corruptos que dicen representar a Dios, pero que en realidad representan a Satanás. Quienes afirman traer el camino al cielo y lo que hacen en realidad es allanar el camino al infierno. Afirman hablar la verdad divina y en realidad están hablando mentiras. Mentiras de Satanás, doctrinas del demonio. Y las Escrituras nos advierten sobre esto, porque Satanás es mentiroso y es el padre de la mentira. Tenemos registrado que para nosotros la primera vez que mintió fue en el Edén, y esa mentira provocó la caída de la raza humana.
Y Satanás sigue mintiendo, continúa perpetrando, mientras a través de los demonios y sus agentes, que son mentirosos, hipócritas, llamados por Pablo así en 1 Timoteo 4, 1 y 2, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, propagan mentiras. Durante estos sermones también hemos insistido que todo lo que no es verdad, que es falso, todo lo que no es verdad es falso, no hay medias verdades. Todo lo que no es de Dios, ¿de quién es? De Satanás. No hay de otra cosa. Todo lo que no es verdad es falso y no hay términos medios. De modo que si alguna persona, por muy religiosa que parezca, abraza algo que no es verdad, enseña algo que no es verdad, sigue algo que no es verdad, es mentiroso, es hipócrita y está en una mentira que es de Satanás. El objetivo del enemigo es engañar y condenar a las almas de sus víctimas. Él no busca la salvación de nadie. Él quiere que todos se vayan con él. Quiere llevarse a cuantos más pueda al infierno. Él sabe su fin y quiere que todos se vayan con él, los más que se puedan. El objetivo del enemigo es engañar y condenar las almas de sus víctimas. Entonces, hermanos, siempre ha habido falsos maestros y siempre ha habido mentirosos y engañadores, y todos son hipócritas. El concepto mismo de hipócrita son falsos que parecen ser verdad, que parecen ser otra cosa. Como les dije, dicen mostrar el camino de la verdad, el camino de Dios, el camino al cielo, el camino al bienestar y el camino a la bendición, pero mienten. Solo hay un camino. Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Nadie, por ningún otro camino. No hay otra alternativa. No hay medias tintas. No hay ameritos. Nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo. Cualquier otro camino es falso y condenatorio. Es parte del camino ancho que conduce al infierno. Y hermanos, en los tiempos de nuestro Señor Jesús, en el pueblo de Israel, en la nación de Israel, los agentes del infierno, ¿qué creen? Estaban a cargo de la religión. Como ahora hay tantas religiones, pues muchos agentes del demonio, de Satanás, están a cargo de la religión. Y estos agentes estaban a cargo del judaísmo. Pero la gente, el común de la gente, no lo percibió así. La gente veía a los sacerdotes, a los saduceos, a los fariseos, a los escribas, a los rabinos, ¿cómo los veía? Pues como representantes de Dios. Porque ahí estaban en el templo, en las sinagogas, enseñando, vistiéndose particularmente, y decían: pues son representantes de Dios. Estaban siendo engañados, pero ahí estaban. Y eran vistos como respetados, como responsables. Eran los pastores de Israel. Desde la perspectiva del pueblo, esa es lo que ellos veían. Ellos son los que nos guían a Dios. Esto es lo que ellos pensaban. Y desde la perspectiva de los maestros, de los fariseos, de los saduceos, de todos ellos, pues también eso es lo que querían. Ellos también decían que estaban encaminando a Dios. Ellos querían estar seguros de que el pueblo los viera de esa manera, de que no dudaran de ellos, porque además ellos estaban ansiosos de esa satisfacción de popularidad, de poder, de prestigio y especialmente de dinero. Porque los falsos maestros siempre hacen lo que hacen
No lo hacen por gratitud, por de a gratis, como dicen. Lo hacen por dinero, por lucro deshonesto, y la Biblia dice que lo hacen así por esto. Tenemos pues a los líderes de Israel que pretenden adorar a Dios, que pretenden servir a Dios, que pretenden honrar a Dios con sus vidas, que pretenden guiar a la gente a la voluntad de Dios y al conocimiento de Él mismo, cuando en realidad están produciendo lo que Jesús dice que son hijos del infierno, porque ellos mismos son hijos del infierno. Y si hay alguna duda al respecto, hemos estado estudiando que mientras afirman honrar a Dios, están empeñados en asesinar al Hijo de Dios. ¿No es así? Dicen que honran a Dios, dicen que están en los sacrificios, están en las sinagogas, pero quieren matar a Jesucristo desde hace 3 años, desde que apareció, desde la primera vez que expulsó a los mercaderes del templo. Dice que buscaban para matarle. ¿Cuántas veces vimos en el libro de Marcos que inclusive Jesús se les desapareció una vez cuando ya casi lo tenían prendido? Todos los falsos maestros y todos los proveedores de una religión falsa son enemigos de Cristo, enemigos de la verdad, enemigos del Evangelio y enemigos de las almas. Los líderes religiosos de Israel, en ese momento era el consejo que se llamaba el Sanedrín. Ya les dije que eran 70 miembros, más el sumo sacerdote eran 71 en total, formado por saduceos, que eran los liberales religiosos de esa época. También había fariseos, que eran los conservadores religiosos, o sea, 2 extremos. Y básicamente estos fariseos dominaban la religión de la época, digamos que eran la mayoría. Había entre los fariseos, había los escribas, que eran más especializados, que eran los expertos de la ley. Y como les decía, los fariseos y los saduceos eran en realidad teológicamente enemigos, unos liberales y otros conservadores. ¿Dónde parece eso? En alguna cámara hemos oído, pero así había, y eran los que gobernaban. Sin embargo, estos 2 enemigos que no creían lo mismo, que no pensaban igual, pudieron unirse para matar a Jesús, porque Jesús era una amenaza a su poder, a su prominencia, a su prestigio y a su economía. Así que retomamos, hermanos, el relato. Todo esto para la introducción. Es miércoles de la semana de la Pasión. Seguimos en el miércoles. Es la última semana de la vida de nuestro Señor. Y sabemos que el próximo viernes, o sea, de esta semana, van a crucificar a Jesucristo. Y lo harán no porque ellos quieren, sino porque esa es la voluntad predeterminada de Dios. Ese es el plan de Dios para la salvación del hombre. Pero todavía estamos en miércoles y ha sido un día muy largo. Recuerden que este día comenzó muy temprano en la mañana, cuando Jesús, entrando en la ciudad, vio la higuera. Sus discípulos vieron la higuera que él maldijo seca, ¿verdad? Que representaba la maldición al templo y la maldición al pueblo y la maldición a la nación, porque no encontró fruto. Fue un símbolo que representaba eso, dijimos, ¿verdad? Jesús fue directamente al templo y pasó todo el miércoles, y estamos en esa época, está predicando el Evangelio según Lucas, enseñando cosas concernientes a la salvación y al reino. Fue un día muy largo y está hablando a todos los que estaban en el patio de los gentiles y en el patio de las mujeres, lo vamos a ver más adelante, donde todos podían entrar. Así que estaba, y en Semana de Pascua estaba como el mercado de los lunes aquí en Temisco. Han tratado de caminar aquí en los lunes entre los puestos en la calle y menos metido a donde se pone el calles. A mí me gusta ver todo eso, pero apenas uno puede apretarse y andar poniéndose la cartera y el reloj, no. Pero así andamos, y así estaba el patio de los gentiles en la Semana de Pascua. Así que Jesús estuvo ahí, fue un día muy largo. Y mientras él, como hacían todos los rabinos, los maestros, se movía en el patio, que era muy grande,
Recordemos que fue confrontado, fue cuestionado por el Sanedrín. En oleadas dijimos, ¿verdad? La primera ola, ¿se acuerdan cuál fue? ¿Cuál fue la primera pregunta que hicieron? Sobre la resurrección, ¿verdad? Y luego vino otra oleada, el primer grupo de fariseos. Primero fue la pregunta sobre el tributo. Perdón, estaba yo brincando. Y luego vino sobre la resurrección. Y luego vino sobre el mandamiento, ¿se acuerdan? El más grande mandamiento. Y él enfrentó todas esas preguntas mientras intentaban atraparlo en sus palabras y obligarlo a decir algo que haría que los judíos se volvieran contra él. Querían los fariseos que él dijera algo para que el pueblo se rebelara o despreciara a Jesús. Pero no pudieron. Lo más importante, trataron de que algo que dijera fuera en contra de los romanos, para que los romanos lo arrestaran y así se presentaría como una amenaza a la paz romana. Ese era su plan. Sin embargo, Jesús contestó cada vez, pues como Él lo hace, con toda sabiduría. Él frustró el plan de estos. Y sin importar qué ola viniera, sin importar qué pregunta hiciera, Él siempre dio la respuesta adecuada que hizo que se callaran. Y así el versículo 34 dice que después de eso nadie se atrevería a hacerle más preguntas. Nadie. El cuestionamiento desde el punto de vista de los dirigentes estaba hecho. Trampas fallidas que hicieron. Y tendrían que buscar otra manera. Sabemos qué fue lo que hicieron. Al final, ¿qué hicieron? Sobornaron a Judas. Y sabemos cómo se desarrolla la historia a partir de ahí. Pero para nuestro Señor y para muchos del pueblo, se vio claro que los líderes estaban corruptos, estaban podridos. Estoy convencido de que cuando Jesús eliminó los negocios corruptos en el templo, aquel martes, el día anterior de la semana, muchas personas se sintieron aliviadas y se sintieron atraídas hacia Jesús porque sabían de la corrupción. Todos, como los mexicanos, ¿verdad? Podemos ver la corrupción del sistema. ¿No es así? Los judíos también veían la corrupción del sistema, pero ¿qué creen? Estaban atrapados en él. Era muy difícil salirse de ese sistema. ¿Cómo es muy difícil salirnos nosotros del sistema? Estaban ligados, estaban comprometidos por todo lo que habían enseñado, por todo lo que habían pasado. Y ahora, a medida que nos acercamos a esta parte del pasaje, la gente está escuchando. La gente está escuchando a Jesús. Y al final del versículo 37 dice, la multitud se alegraba de escuchar lo que Jesús estaba diciendo. Entonces, el Señor sigue enseñando. Imagínense todo lo que está pasando. Y ahora está en un lugar del templo, del patio, y está hablando a una multitud, muy grande tal vez, cada vez se acercaron más. Y Lucas 20:45, que es el pasaje paralelo, dice, y oyendo todo el pueblo dijo a sus discípulos, como que es una transición, es algo que el Señor va a empezar a hacer, porque estas palabras que ahorita vamos a estudiar son las últimas palabras que Jesús dice a una multitud. Son las últimas palabras que Jesús le dirige al pueblo. Son palabras tremendas, hermanos. Son palabras tremendas. Son palabras de juicio, son palabras de justicia, y es lo último que el Señor le va a decir al pueblo. Todo lo demás, así como les dice, va a decir, y dijo a sus discípulos, ya nada más a los 12 que estaban cerca, tal vez unos pocos más, las mujeres, quizás entre todos sumarían los 70 que hablan los evangelios. Pero toda la multitud, los 500, los 1000, los 5000, los 4000 que alimentó, ya no les va a volver a dirigir el mensaje que el Señor trae.
Y esas últimas palabras son palabras de juicio. Es una transición. Así que a partir del versículo 48, él ya va a hablar solo a sus discípulos. Pero aquí todavía va a hablar a la multitud. Así que esta es la palabra final. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es una nota triste aquí? Porque no solo los líderes se quedaron callados, se quedaron atónitos y no pudieron responder. Y se fueron, como decimos, con la cola entre las patas. Mucha gente, la gran multitud, ya no siguió a Jesús. ¿Por qué? Porque la gente nunca pasó de un interés superficial a un compromiso verdadero, a una fe real, a una genuina conversión. ¿Qué es lo que pasa? Hay iglesias que están atascadas. Qué bueno. Pero ¿cuántas de esas familias están realmente comprometidas? ¿Cuántas de esas personas realmente han entregado su vida a Cristo y están dispuestas a obedecerlo? Una cosa es decir, yo entrego mi vida a Cristo, y otra cosa es, yo obedezco a Cristo. Yo hago lo que Él quiere, yo hago lo que Él me dice. Entonces, toda esa multitud, después el viernes estaba gritando, crucifíquenme, crucifíquenme. Así que ahora, hermanos, estas palabras que vienen son muy fuertes, son palabras condenatorias. Las últimas palabras de nuestro Señor a Israel y que considera a sus líderes religiosos. Habla a los líderes religiosos, habla sobre los líderes religiosos y los expone, los destapa, los descubre, los expone. Toda su corrupción Jesús la expone. Él advierte al pueblo de su influencia. No es la primera vez que hace esto el Señor. En Mateo 15:14 dice, dejadlos, son ciegos, guías de quién? De ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ¿qué dice? Ambos caerán en el hoyo. Mateo 15:14, palabras de Jesús. Entonces Jesús les advirtió desde entonces acerca de sus líderes. Ellos son los que reciben la peor parte de este ataque. En Marcos 12, del 38 al 40, son solamente 3 versículos, 38, 39 y 40. Son solo 3 versículos, son breves en el Evangelio de Lucas. En Lucas 20, el pasaje paralelo, también son pocos versículos. Pero vean Mateo 23. Mateo 23 es el pasaje paralelo. Ahí Mateo registra todas las palabras que Jesús dijo en este momento. Marcos solo registra 3 cosas. Lucas, otras cosas, también muy poquitas. Pero Mateo 23 son 36 versículos de denuncia completa a los maestros hipócritas y falsos, a los apóstatas. Les voy a leer solamente la parte de Marcos. Dice, y les decía en su doctrina, o sea, en su enseñanza, en su cátedra, guardaos de los escribas. ¿Qué otra palabra podemos usar como sinónimo de guardaos? Cuidar. Cuídense. Aguas. ¿Qué más? Protéjanse. No les hagan caso. Apártense. Guardaos de los escribas, que gusten de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación.
Esos son los 3 versículos que Marcos registra. Pero Mateo registra 36 versículos, Mateo 23. 36 versículos de condenación hacia todos estos. Así que solamente un par de referencias, porque es donde se capta el mensaje completo. Primero comienza con una advertencia: guardaos, cuidaos, tengan precaución. Esa es una condena que está a punto de caer sobre aquellos que tienen una visión corrupta de las Escrituras, porque la tienen una visión corrupta de Cristo, no creen en Él, y por lo tanto tienen una visión corrupta del Evangelio, ¿verdad? Y desgraciadamente no solamente tienen esos son puntos de vista propios, sino que los propagan, los anuncian, los dispersan a todos aquellos ingenuos que no creen, porque creen que son los que dicen la verdad. ¿Cómo nos estamos dando de topes hoy? Porque mucha gente no se da cuenta del engaño en el que está viviendo. Y nos damos de topes porque ¿cómo es que todavía le creen? ¿No es así? No sé qué me dijeron. Pero todos sabemos qué es lo que está pasando. Pues así estaba el pueblo de Israel. Este es nuestro Señor hablando públicamente al pueblo acerca de los falsos maestros. Esta es la opinión de Jesús sobre los falsos maestros. Y es más que suficiente para hacernos saber que Jesús tiene una política de cero tolerancia. Cero tolerancia. ¿Qué significa eso? Pues lo que les dije ahorita. La verdad es verdad y lo falso es falso. No hay medias tintas. No hay otros datos. Es cero tolerancia hacia la mentira, hacia los falsos maestros. Si alguien niega el verdadero significado de las Escrituras, niega entonces la verdadera identidad de Cristo y niega el verdadero Evangelio. Y esa persona no va a ser tolerada en el juicio. ¿Por qué nosotros lo toleramos? No nos debemos de juntar con ese tipo de personas para ver qué tenemos en común. ¿Ya han oído esas enseñanzas? Es que tenemos más en común que diferencias. A ver, ¿crees en Cristo que es tu Salvador? No, pero soy bueno, hago buenas obras. Perdóname, si Cristo no es tu Salvador, no tenemos nada que hacer ahí. Si crees que por otro medio te vas a ir al cielo, no tenemos nada que hacer ahí. Nuestro Señor indica aquí que en lugar de darle las bienvenidas a estas personas, debemos huir de ellas. Guardaos, cuídense, protéjanse. Como dijo en su epístola Judas, si te acercas demasiado a ellas, ¿qué pasa? Te vas a quemar. Te vas a quemar. Necesitas ser rescatado de ellos. Dice la advertencia, les decía en su enseñanza, o sea, les estaba dando cátedra, les estaba diciendo, esto es así. Se suman 2 más 2 son 4. Guardaos de los escribas. Estoy bastante seguro de que esto lo repitió una y otra vez. Una y otra vez. Su responsabilidad, la responsabilidad de los fariseos, hermanos, no era solo la interpretación de la ley, sino también la aplicación de la misma. O sea, eran jueces y verdugos, o sea, aplicadores de la ley. El juez dictamina la sentencia de muerte y el verdugo la ejecuta, ¿no es así? Bueno, los fariseos eran jueces y verdugos. No importa qué tipo de asuntos fueran, pero ellos tenían toda la parte, manejaban todos los asuntos legales de Israel, ya fueran espirituales, ya fueran morales, ya fueran
comerciales, ya fueran cualquier cosa, ellos eran los intérpretes de la ley. Pero además de la interpretación, ellos ejecutaban. Ellos se decían los protectores del pueblo y debían mostrarle al pueblo lo que Dios quería. Ellos debían sujetar al pueblo a la ley de Dios para que pudieran conformarse a las promesas de Dios. Y ellos querían y decían que lo que ellos decían era la ley de Dios, y si el pueblo cumplía, pues iban a recibir bendición. Así interpretaban las promesas de Dios de bendición sobre la obediencia, y ese era su papel. El Señor dice, cuidado con ellos. Y hermanos, realmente aquí entendemos cómo el pueblo de Israel estaba en problemas, porque pues estaba metido en el sistema. ¿Cómo zafarse de ese sistema? Tenían que confiar en ellos, pero estaban en problemas. No tenían otra opción. Y entonces el pueblo fue absorbido por el engaño. Y solamente me voy a ir a algunos pasajes de Mateo 23, y quiero que abran sus Biblias en Mateo 23. Mateo 23. Dice el versículo 15, Jesús está diciendo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, aquí Jesús les está diciendo a los fariseos y a los escribas, primero ustedes son hijos del infierno. Y lo que están enseñando, están provocando más hijos del infierno. Eso es lo que les está diciendo. Y eso es lo que estaban haciendo. La gente estaba absorbida por ellos. Por eso aquí nuestro Señor les advierte, protéjanse, cuídense, aléjense. Lo último que haría Jesús es animar a la gente a establecer un diálogo con ellos. ¿Por qué son una amenaza más grande? Porque son hipócritas. No solo parecen ser buenos, no solo parecen ser hijos del cielo, son hijos del infierno. Porque el Señor no solamente los destapa, sino les dice cuáles son sus características. Fíjense el versículo 38 de Marcos. Vamos a Marcos ahorita, dice. Y les dice de formas muy sencillas, pero muy familiares con la gente. Dice, cualquiera que tenga una visión corrupta de Cristo y del Evangelio, necesita ser expuesto. De la misma manera como Jesús expuso a estos hombres, los falsos maestros de hoy en día necesitan ser expuestos. Son lobos vestidos de ovejas. Y el Señor no se anda con rodeos. Ellos son un fraude espiritual. ¿Qué es lo que ven? Pues lo externo. Hay una serie ahorita en Netflix que la pasaron primero con una aplicación que se llama The Chosen, en donde se ve muy bien cómo se viste Nicodemo y su esposa. Y se caracteriza muy bien cómo era el ambiente de ese momento. Porque todo el mundo va pasando a Nicodemo y todo el mundo se hace un lado y le hace referencia. Y no lo puede mirar a los ojos. Y va vestido muy diferente al común de la gente. Muy elegante. Con túnicas preciosas. Y eso es lo que está caracterizado. Por fuera, les dije Jesús, ¿verdad? Están muy limpios. Y dice, por fuera son un plato limpio, pero por dentro están inmundos. Dice Jesús, por fuera sois un sepulcro blanqueado, pero por dentro eres carne echada a perder y huesos podridos. Eso es lo que son. Jesús habla de que su exterior es pura falsedad. Dice que les gusta andar con túnicas largas, elegantes. Sus túnicas eran únicas, hechas a la medida. Como cuando yo era rico y me iba a hacer mis trajes. Un sastre. ¿Verdad? Corte inglés, casimir, de 100% lana australiana. ¿No? ¿Qué les cuento? Pero así
así les gustaba. A los escribas, les voy a decir una cosa, mis trajes esos me los tiró mi esposa a la basura, para que me hiciera yo un niño. Digo, fue un accidente, pero aprendí algo. Hermanos, así eran estos fariseos, tenían que andar impecables. Dice que iban con sus túnicas largas, elegantes, únicas, caras, dice, y tenían borlas grandes. Según Números capítulo 15, todos los judíos debían ponerse pequeñas borlas de color azul al final de sus túnicas, en la parte inferior, para identificarse como judíos y para identificarse como aquellos que prestaban atención y que obedecían a Dios, como que eran parte del pueblo de Dios. Ser parte del pueblo de Dios significa obedecer a Dios. Entonces se ponían esas borlas para distinguirse de los demás gentes gentiles del pueblo, y así eran, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con estos? Resulta que los fariseos, los saduceos, los escribas, ¿verdad? Pues identificaron esto como un cargo especial, entonces decidieron que sus borlas iban a ser más finas y más grandes. Mateo 23:5 dice que eran más grandes, pero no tenían lo que significaba que era santidad a Dios. Traer las borlitas abajo significaba soy del pueblo de Dios. Pero ellos, como tenían unas bolas más grandes, soy jefe del pueblo de Dios. Ellos les gustaba llamar la atención, y ese símbolo solamente estaba en el exterior. Eran engañadores. Querían parecer hombres santos y por eso agrandaron sus borlas y sus túnicas, y eran especiales y hechas a la medida, y no había dos iguales, hermanos. Además les gustaban los saludos. Cuando pasaban del mercado, como les digo, vean esta serie porque es muy bueno ver cómo la gente se hacía un lado para que pasara el maestro, el rabí. Lucas dice que amaban esos saludos. Y entonces, mientras se movían los fariseos en la vida pública, con su túnica especial, elegante, única, perteneciente solo a una secta particular, con sus elegantes borlas, y todos sabían quiénes eran y esperaban que se les tratara con títulos de dignidad. ¿Cuáles eran los saludos que esperaban? Mateo 23, inclusive el Señor los identificó, porque querían ser llamados maestro, rabí, ¿verdad? Que son frases que se encuentran en la literatura judía. Y también le decían, oh grande, oh excelentísimo maestro, oh conocedor, oh exaltado pastor, oh magnífico. O sea, así era como quería que les dijeran. A mí me llama la atención y luego digo, ¿de dónde sale? Porque a veces algunos muchachos, con los que a veces juego tenis, me dicen, don George, pásele. Pues como que don, es que no tacos, o que no. Entonces, pues es que ya me ven grande, ¿no? Pero ni hablar. Pero no me gusta que me digan don, que me digan George está bien. Pero por la edad, pues ya ni modo, no puedo hacer nada. ¿Verdad? Pero a ellos les gustaba que se les inclinaran, que se les arrodillaran, que los reverenciaran, que los exaltaran. No solo maestro exaltado, hombre de gran sabiduría, elevado, padre, querían ser llamados líderes o líder, etc., como si ellos fueran los determinantes de la dirección del pueblo de Israel y también el resultado. Esperaban que la gente los tratara así. Y hermanos, hoy tenemos mucho de eso todavía con nosotros. ¿No es así? Sí. Tenemos muchos que les hablan, doctor, ¿cómo está, doctor? Doctor en teología, ¿verdad? Cardenal, obispo, maestro, profeta, apóstol. ¿Quién va a venir el apóstol, Mauricio? O sea, ¿qué onda? Tenemos mucho de eso. Yo recuerdo un día
que comentaron de alguien que obtuvo el título de doctor en divinidades. Doctor en divinidades. En un seminario muy renombrado, creo que Fullerton, en California, en Estados Unidos. Y mi abuelita, que estaba en la plática, preguntó: doctor en divinidades, ¿y de qué se enfermó Dios? Hermanos, en esas ridiculeces caemos. Doctor en divinidades, imagínense. Hoy hay estructuras casi nobiliarias en las iglesias. Ya uno tiene que entrar en el círculo de, cuando menos que toque yo el pandero, o cuando menos que acabe el coro de la alabanza. No, está el pastor principal, el pastor de esto, el pastor de jóvenes, el pastor de aquello, el líder de alabanza, el ministro de oración. Hermanos, no son los nombres o los títulos que puedan tener, son las ambiciones. Porque la gente en esa época y en esta época tiene ambiciones, quiere ser algo. Muchos que persiguen títulos viven con conciencias culpables. Porque su religión falsa no puede refrenar ni la carne ni su orgullo. Y se promocionan a sí mismos. La religión es algo horrible, la religión falsa es algo horrible en ese sentido. Y tenemos a estos religiosos que desfilan con todo tipo de atuendos extravagantes, que usan sombreros, que exigen ser llamados padre, doctor, reverendo, santísimo, excelentísimo, oh gran maestro, profeta. Y luego que les encantan los primeros asientos en la sinagoga. En todas las sinagogas se ve una plataforma como esta, como la que hay aquí, pero les encantaba sentarse aquí para que todos los vieran. Y muchas iglesias tienen eso. Yo espero que aquí nunca tengamos asientos sencillos para nadie. Por eso yo de acá salgo y hermano, vengan, los que predican se paran allí porque somos iguales. Al pie de la cruz el suelo está parejo. Querían tener lugares de honor en los banquetes, querían estar cerquita del anfitrión, ser el centro de atención. Que cuando entre por la puerta, ya, viene, pásale. Ser el centro de atención. El más honrado, el más venerado. Lucas 14:7, nuestro Señor estaba muy consciente de este tipo de comportamiento. Lo que les estoy diciendo no es nada inventado, hermanos. Fíjense lo que dice la palabra. Lucas 14:7. Nuestro Señor estaba consciente, dice, observando Jesús, cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Refirió a los convidados una parábola diciendo. O sea, cuando vio que estaban haciendo eso, pues ahí les va. Vean ustedes, lean Lucas 14:7 y el 10, para que vean qué parábola es, no les digo. Jesús fue a una cena y hubo una lucha loca por encontrar el lugar de honor. Todo esto solo significa la falta de espiritualidad y la hipocresía. Y versículo 40, hermanos. Quiero que nada más, lo voy a mencionar ahorita, pero quiero que lo recuerden. Dice, que devoran las casas de las vidas. Recuerden, que devoran las casas de las vidas. Eso, con la pura palabra, es simplemente horrible. Se supone que son los pastores de las ovejas. Y si hay alguien que necesita ser protegido, ¿quién son? Viudas y huérfanos. Santiago 1:27 dice que la religión pura y sin mancha es que cuidar a las viudas y a los huérfanos. Es un mandamiento del Antiguo Testamento reiterado una y otra vez. Podría yo decirles ahorita 25 pasajes. Fácil, encuentro hasta 30 en el Antiguo Testamento, comenzando desde Éxodo 22 y siguiendo por Deuteronomio hasta Malaquías 3:5, donde Dios juzgará a los que abusan de las viudas. Así pues, el Antiguo Testamento enseña al pueblo por mandato divino
de la responsabilidad que tiene hacia las viudas y hacia los huérfanos que hay entre nosotros, hermanos. De cuidar de ellas, de ver por su bienestar. ¿Y qué hacen estos hombres? Las consumen. El verbo significa saquearlas también. Significa literalmente devorarlas. ¿Cómo hicieron esto? ¿Cómo lo hacían? Pues ellos eran los que hacían la ley. Entonces, fíjense ustedes en los registros históricos del pueblo de Israel. Estos falsos líderes buscaban apoyo de las viudas y pedían dinero para ellos mismos. Y eso estaba prohibido. Pero además las estafaban con sus bienes, porque les ofrecían protección legal, pero luego les cobraban. ¿Dónde vives? Abusaban de la hospitalidad de las viudas. Llegaban muchas veces a vivir en sus casas, ocupaban espacio, comían su comida y hacían exigencias de trato. Se aprovechaban de ellas. Y muchas veces tomaban dinero de viudas mayores que sus capacidades mentales ya eran disminuidas y pues no les daban cuentas, les robaban literalmente. Y luego tomaban en prenda la casa de una viuda porque decían que le habían prestado servicios y la tomaban en prenda como pago de sus servicios. Y cuando ésta moría, pues aunque tuviera hijos, ellos se quedaban con la casa o con los bienes que tuviera esta viuda. Todo su sistema, todo el sistema fariseico, todo el sistema, se basaba en el hecho de que había que llevar dinero al templo. Había que llevar dinero al templo. Por eso los mercaderes, por eso el templo estaba convertido en un mercado, por eso tenían que cambiar monedas, por eso tenían que llevar animales especiales. Tenían que, o sea, lo que el Señor instituyó como un sacrificio, como una ofrenda, ellos lo convirtieron en un sistema corrupto. Por eso cuando el Señor entró dijo, esta es la casa de mi Padre y es una casa de oración y vosotros la habéis hecho cueva de ¿qué? De ladrones. Y veo eso y me pregunto, ¿cuántos falsos profetas, evangelistas, pastores están haciendo exactamente lo mismo hoy en día? Desplumando a viudas y a gente en necesidad, con promesas de salud, de curación, de prosperidad. Mándame tu dinero y Dios derramará bendiciones. Y aquí aparece, cuenta, no me va. Ya están. Envíame tu dinero y el Dios derramará bendiciones. Aprovechándose de los débiles, de los desesperados, de los solitarios, de los indefensos. Hermanos, no son más que unos miserables ladrones, aquellos y estos de hoy en día. Y dice el versículo 40 que para guardar las apariencias ofrecen largas oraciones. Y terminan de orar después de 15 minutos o 20 minutos y dicen, oh, qué poderosa oración, hermano. La oración no tiene poder. El del poder es el Señor. Y Él escucha a todos y responde al que Él quiere en su soberana voluntad y misericordia. No es por ti o por mí o por mis méritos, no, es por gracia. Y eso no lo entienden. Pero eso sí, siguen ofreciendo largas oraciones. Y saben qué, hermanos, lo curioso es que cuando hacen esas largas oraciones, realmente no quieren hablar con Dios, no tienen nada que decirle a Dios, pero extienden oraciones porque quieren ser justos, quieren ser santos. Mateo 6, Sermón del Monte, ¿qué les dice? Se caracterizan por repeticiones interminables. Y tenemos muchas ilustraciones que permanecen en esto. Pero al final del versículo 40 de Marcos 2,
es muy claro. Dice, estos recibirán mayor condenación. Y aquí yo dije, pues, puedo desarrollar toda una teología porque a unos les va a doler poco y a otros más y a otros mucho y a otros la van a pasar en el infierno. Todos en el infierno. Pero, pues cuando dice aquí, desarrollar mayor condenación. No sé exactamente cómo es mayor condenación, pero seguro van a pasarla mal. Hay gente que piensa que si eres religioso recibirás menos condena. Dice, no, pues es que yo como me porto bien en el infierno la voy a pasar a todo dar. No es cierto, hermanos. Tal vez el infierno sea más ardiente para unos que para otros, pero estoy seguro que va a ser mucho, muy caliente para la gente religiosa, para los falsos maestros, para los agentes de Satanás, para los que rechazaron a Cristo, para aquellos que siendo hijos del infierno engendran más hijos del infierno. Hoy tenemos la idea de que hay bien en todas las religiones y que Dios ama a todas las religiones. ¿No es así? Eso es lo que se promulga en el mundo. Y que necesitamos encontrar a Dios en todas las religiones y que necesitamos encontrar el bien que hay ahí. Pero Jesús pronuncia una condena mayor contra los líderes religiosos de Israel, que eran monoteístas, que creían en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el Dios del Antiguo Testamento, en el Dios creador, pero rechazaron a Jesucristo. Hermanos, estos fariseos que habían apostatado de la religión verdadera y que habían llegado a un sistema de obras moralistas, y debido a que habían rechazado a Jesucristo y a su Evangelio, su infierno va a ser más caliente que el de todos los demás. Hebreos 10:29. No lo digo yo, hermanos. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Es lo que está pasando. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Ese es el mayor de los juicios, rechazar a Cristo. Mejor no haberlo conocido nunca. El infierno será menos furioso. La idea es clara. Aquellos que están en la religión equivocada recibirán un sufrimiento mucho mayor, una condenación mucho mayor, debido a esa religión falsa y porque rechazaron el verdadero evangelio, rechazaron a Cristo, como acabo de citar. Hermanos, no se dejen engañar por ellos, no se dejen atraer por ellos. Tengan cuidado, son peligrosos y ellos van a ser condenados. No te condenes. Podría agregar mucho, hermanos, pero les voy a dejar de tarea que a estos 3 versículos que acabamos de ver, lean el capítulo 23 de Mateo. No tenemos tiempo, pero permítanme darles un ejemplo. Pero lean el capítulo 23 completo de Mateo, para obtener un sentimiento de las palabras de nuestro Señor. La palabra que él usa al inicio de cada frase dice, ¡ay! ¡Ay! Es un sentimiento de ¡qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Ay! Versículo 13. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Versículo 15. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Versículo 16. ¡Ay de vosotros, guías de ciegos necios! Versículo 17 y versículo 23 nuevamente. ¡Ay de vosotros! Versículo 25. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Y también el 27 y el 29. Hasta que finalmente en el versículo 33 dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación de Dios? Todo esto lo enseñó Jesús y fueron las últimas palabras que se dirigió a las multitudes.
Pueden imaginarse a Jesús, como les decía al principio, parado allí en el templo, en el patio, hablando esto, y los escribas ahí de un lado. Pues claro que lo querían muerto, porque lo que él dice es verdad, porque los está desnudando, porque los está desenmascarando, porque ellos no tienen otros datos. Y ahí los está descubriendo. Pero ¿saben qué? Es un acto de verdad, pero también es un acto de misericordia. Decimos en los mexicanos, tras la advertencia no hay que. Es lo que le está diciendo Jesús. Al pueblo, cuídense, les estoy advirtiendo, no hay engaño. Y de repente, versículo 41, parece que hay un giro aparentemente extraño. Porque el versículo 41 muestra a Jesús sentado frente al tesoro, donde la gente daba su dinero, observando a la gente poner dinero, y vemos cómo llega una viuda pobre y arroja 2 moneditas de cobre, 2 centavitos, podríamos decirlo así, ¿verdad? 2 blancas, que sumadas es un cuadrante. Y Jesús comenta que ella dio más que todos, porque puso todo lo que tenía. Y aquí, hermanos, hemos escuchado muchas veces, no quiero decir que no, pero surge la pregunta, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué después de estas palabras tan fuertes de Jesús viene esto? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Universalmente, muchos sermones, lecciones, ponen a esta mujer presentada como un modelo de entrega obediente y fiel en el medio del feo telón de fondo de los ladrones y salteadores corruptos entre los líderes religiosos de Israel. Y hay quienes ponen a los ricos como que daban de lo que sobraba y hasta los juzgan y los condenan. Se le ve a ella como un soplo de aire fresco, como una ventana en una habitación oscura. Se le ve como una persona de contraste, como una mujer noble, fiel y piadosa, que da con sacrificio. Sin embargo, al revisar el pasaje y los paralelos, la Escritura no la describe así. Simplemente no la describe. No dice nada sobre lo que les mencioné antes, ni sobre otra cosa. Simplemente es que vino una viuda pobre, en el versículo 42, y echó un par de monedas. Eso es todo lo que dice de ella. No sabemos nada sobre ella. Sabemos lo que Jesús dice, pero no sabemos cuál fue su motivo. Tenemos el comentario de Jesús de que eran 2 monedas y que ese era todo lo que tenía. Y matemáticamente, pues dio más que todos los otros porque dio todo lo que tenía, proporcionalmente. Mucha gente diría y les enseñaría, y sobre todo estos caballeros de la prosperidad, ya ven, den todo lo que tengan. Todo. A ver qué traes. Me encantan esos aretes. Échalos. ¿Qué traes en la cartera? O sea, todo así como la viuda, apréndele. Más, la canasta que está muy chiquita, traigan una más grande. ¿No? Dicen, debemos dar con sacrificio, debemos dar con rendición, debemos demostrar completamente nuestra confianza en Dios. Pero no hay ni una sola palabra de apoyo a esto que les estoy diciendo en el texto. Simplemente dice que la viuda dio todo lo que tenía. Punto. Pero no dice nada sobre su actitud. El porqué de la cuestión es que ni siquiera se nos dice si ella era creyente, si conocía a Jesús. No dice que conoció al Dios verdadero. No dice que creyó en Cristo. No es un héroe espiritual. ¿Qué es ella en la historia que Jesús estaba contando? En lo que está pasando. ¿Qué es ella?
¿Saben qué es? Es una víctima. Ella es una víctima del sistema. Ella es la víctima final de un sistema que devora las casas de las viudas. Vino una viuda pobre. Hermanos, de entrada no debería de haber viudas necesitadas en el pueblo de Israel por ley. Pero llegó esta viuda pobre, víctima del sistema, que devora las casas de la viuda. Esa es la conexión. Esto no tiene nada que ver con el dar cristiano. A menos que pienses que el dar cristiano es da todo lo que tienes, haz un voto de pobreza, vete a tu casa y muérete. Algo así como la viuda de Sarepta, que se iba a hacer 2 panes finales y ya, y me muero. ¿Y qué llegó? Pues el Evangelio. Llegó el profeta. Le dijo, espérate, tranquila, no pasa nada. Hazme primero a mí y vas a ver, pues yo voy a estar ahí. Pero eso no es lo que está pasando aquí. Aquí ella es una víctima del sistema. ¿Crees acaso entonces que des todo lo que tienes? Haz un voto de pobreza. Ese es el dar cristiano. Hay un plan B, da todo lo que tienes, haz un voto de pobreza y el resto de tu vida pásatela pidiendo limosna, pidiendo prestado a todos los demás para poder sobrevivir. ¿En qué parte de la Biblia hay un principio cristiano de dar todo lo que tienes e irte a casa y morir? Ninguno. ¿Cuál es el principio de la Biblia? ¿Qué es lo que sí está en la Biblia? Segunda de Corintios 9, 7 y 8. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Qué dice? ¿Ni por qué? Porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ese es el dar cristiano. Entonces, no tiene sentido. Y tampoco tiene sentido juzgar a los que dieron lo que les sobraba, a los ricos que echaban mucha lana. No se les juzga, Dios no los juzga, Jesús no les dice nada. Él nada más está diciendo, ahí está la víctima de ese sistema corrupto. Porque de entrada, en Israel no debería haber viudas pobres. Porque la ley así lo marca, así lo dijo Dios. Cuiden de las viudas y los huérfanos. Cuidado, hermanos, con los falsos pastores. Cuidado con los falsos maestros que sacan las últimas monedas de la bolsa de la viuda para llenar sus arcas, con el pretexto de que este tipo de dar es el camino hacia la bendición. Ese es el evangelio de la prosperidad. No le hagan caso. Siempre los falsos líderes se dejan llevar por la avaricia. Los fariseos y los escribas, dijo Jesús en Lucas 16, 14, eran amadores del dinero. Dice el texto, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros. ¿Qué es un avaro? Alguien que ama el dinero. Amantes del dinero. Jesús levanta la cabeza después de un día agotador, habiéndose sentado probablemente por primera vez ese día, y comenzó a observar cómo la gente metía su dinero en el tesoro. Muchos ricos estaban poniendo grandes cantidades, no estaban siendo tacaños, estaban aportando grandes sumas, tenían mucho y daban mucho. Ese era el sistema. Y frente a todo eso vino la viuda pobre. Él la miró, puso 2 pequeñas monedas de cobre. Una pobre viuda, una mujer en la penuria, esa es la palabra que se usa. Esta viuda que había sido devorada por el sistema y que no debería de existir, que había sido maltratada, y ese maltrato es muy, muy grave. Pone 2 blancas, que sumadas son ¿cómo dicen? Un cuadrante. ¿Saben lo que es un cuadrante? Es un 64avo
de un denario, del salario de un día. ¿Cuánto es el salario de hoy? 400 pesos, ¿les gusta? Vamos a pensar que son 400 pesos. Si fueran 400 pesos, serían 6 pesos con 25 centavos lo que puso. Eso es lo que tenían para vivir. Imagínense cómo el sistema había acabado y había generado pobres. Hermanos, ¿cuántos pobres hay aquí? Cómo nuestro sistema hoy ha generado pobres, pobres, ancianos y viudas, que se tienen que conformar con 2.400 pesos mensuales que les da de limosna el gobierno. $207 pesos. Entre 64, 3 pesos. Si fueran 3 pesos hubiera puesto un salario un día. Versículo 43 y 44 dice: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Comparativamente hablando, su ofrenda fue mayor, porque era el 100%. Ese sistema no puede ser más corrupto, hermanos, devorando viudas. Pensaron que iban a juzgar a Jesús, pero la verdad fue que Cristo fue a la cruz y salió de la tumba al tercer día, y 40 años después la nación y el templo y el sistema religioso fue completamente juzgado y destruido, y nunca más se ha recuperado. Esta debe ser una casa de oración, hijo. Hermanos, como Iglesia de Cristo, somos parte de la verdad. Y estamos agradecidos por ser parte de ella. Estamos agradecidos que conocemos y amamos a Cristo. Y que Él nos ama. Y que no estamos en un lugar de juicio, sino de gracia. Que creemos en el Evangelio, en el arrepentimiento y en el perdón de nuestros pecados. Dios es misericordioso y nos ha dado vida. Pero hermanos, la advertencia es clara. Debemos cuidarnos de todo aquello que es falso. No hay medias tintas, no hay medias verdades. Si Cristo no es tu Salvador, no tenemos nada en común. Y nuestro propósito es que Cristo sea el Salvador de aquellos que no lo conocen. Ese es así de fácil, así de claro. No hay medias tintas. Cuidémonos de los falsos maestros. Permanezcamos en la verdad. Amén. Amén. Vamos a ver. Padre, te damos muchas gracias por este pasaje. Gracias por la verdad, Señor, que lleva a nuestros corazones y mentes a pensar, Señor, en que tenemos que guardar tu verdad. Gracias, Padre, por amarnos, aun cuando hemos sido pecadores, hemos sido malos y hemos sido, pues, desagradables a tu presencia, Padre, pero tú nos has amado, porque nos has hecho justos. Gracias por tu gracia, gracias por tu salvación, gracias por tu verdad, Señor. Gracias por comprender tu palabra. Señor, ayúdanos a aferrarnos a tu verdad, no a la de los hombres. Ayúdanos también a no hacer tregua, a no dar lugar, Señor, a la mentira y al error. Ayúdanos a ser protectores de tu iglesia y de tu palabra, Señor. También, Padre, ayúdanos a proteger a las víctimas del sistema. Ayúdanos a sacarlas del sistema como tú nos has sacado a nosotros, Padre. Que tu Espíritu Santo haga la obra en ellos, pero que podamos ser instrumentos dignos de ti, Señor, para sacar a la gente del error. Señor,
danos valor, danos conocimiento de tu palabra. Y yo te pido, Señor, que pues nos permitas fructificar de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.